cuando usted ya no pueda estar físicamente al frente del movimiento? ¿Qué va a ocurrir con la misión? Bueno, no va a ocurrir ninguna clase de digamos, y yo sigo adelante con todos. ¿Hay otros profetas como Ezequiel Atacusi en el Perú, en el mundo? No puede haber, porque la escritura no dice eso. ¿La escritura lo menciona usted? Sí. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amados hermanos del Perú y del mundo. Reciban el saludo fraterno de vuestro hermano Amadeo desde Lima, capital del Perú. Hoy domingo 10 de julio estamos presentando el tema El espíritu de los profetas sigue en la obra. Como es de saber, dentro del plan de Dios, los profetas fueron hombres de confianza, consagrados al servicio de Dios y llevar a cabo su obra durante su vida. Su misión es llevar el mensaje al pueblo para encaminarlos. Mas aún cuando lleguen a dejar la vida física, nos preguntamos, ¿dejarán de hacer la obra de Dios? En este caso vemos un pasaje donde nos narra el libro de Mateo que el profeta Elías y Moisés se aparecieron en el monte ante Jesús y los apóstoles, expectando el hecho, querían hacer enramadas para cada uno de ellos. Jesús les dice que guarden la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos y que es necesario que Elías vendrá primero para restituir todas las cosas. Analicemos el contexto del hecho para iniciar el desarrollo de este interesante tema. El libro de Mateo 17:1 al 12 nos dice: Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondió Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que les cubrió, y he aquí una voz de la nube que le dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, y a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron entre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos a nadie vieron sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondió Jesús y les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Bien, como hemos leído en el pasaje, que Moisés y Elías se aparecen en el monte ante los ojos de los apóstoles y conversan con nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo es que en esta visión ellos se aparecen vivos, es decir, están hablando. Quiere decir que podemos entender que el espíritu de los profetas siguen haciendo una obra dentro de un plan, porque Jesús menciona de que el Elías que ha aparecido, él nuevamente vendrá, dice, tiempo futuro, ¿no? Ahora, en este caso, hermanos, nosotros podemos ver que ellos no mueren. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Por ejemplo, en el libro de Judas 1:9 dice: Cuando Miguel
arcángel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En este caso, no se ha especificado a través de la Biblia que el cuerpo de Moisés sea enterrado, ¿no? En este caso, vamos a escuchar un testimonio del maestro en el arrebatamiento cuando tuvo al cielo. Él lo vio a Moisés. Quiere decir que los profetas o el espíritu de los profetas no mueren. El cuerpo se ha ido al cielo, ¿ya? Y también en este caso de Elías, cuando habla en 2 Reyes 2:11, dice: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Quiere decir que ellos no conocieron la muerte. Y si no conocieron la muerte, ellos han sido trasladados ¿a dónde? ¿Dónde están? Entonces dice la Biblia: en el cielo, ¿no es cierto? Pero ¿quién puede ser testigo de ello? En este caso también tenemos que ver, hermanos, el pasaje de Génesis 5:23-24 y Hebreos 1:5, que dice: y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bien, hasta aquí vemos 3 casos. Los profetas, en este caso, no han muerto. Pero lo que queremos saber, ¿cuál es la misión? En este caso, ¿cómo es que los profetas siguen la obra después de su muerte? Porque estamos viendo ya que hay una indicación que Jesús dice que es menester que venga Elías para restituir todas las cosas. Entonces, eso queremos ahora estudiar, cuál es la obra de los profetas después de que hayan traspuesto, ¿no? A la muerte. Aunque no murieron, y otros sí murieron, pero la idea es: ¿qué hacen después? ¿Seguirán la obra? ¿Cómo hacen la obra? ¿Cuál es el misterio que entraña dentro de estos pasajes? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo se desarrolla dentro del plan de Dios en estos últimos tiempos? Bien, amados hermanos, vamos a escuchar este primer audio donde el maestro explica que vio a Moisés, a Elías y a Enoch. Escuchemos este siguiente audio donde dice: Moisés está en el cielo, Elías también, y también Enoch. Claro, agradezco a Dios de que a mi persona me ha caído la revelación, y a los 3 meses que estaba ya bajo la infección divina, entonces fui arrebatado al cielo. Entonces 3 veces he sido arrebatado al cielo. Entonces, conozco personalmente, estoy en el cielo. Él es alto, un poco más alto, pero más alto. Ya están arriba. No. Bien, como hemos escuchado en el audio donde el maestro explica acerca de su experiencia, que cuando fue arrebatado al tercer cielo, vio a Enoch, a Elías y a Moisés. Entonces, sobre este tema, un hermano vuelve a preguntar:
y le dice si el espíritu de los profetas siguen haciendo la obra de Dios o cómo es. Asimismo, escuchemos este siguiente audio. Señor, una pregunta. Los espíritus de los antiguos, por ejemplo, el espíritu que estaba en David, en Sansón, nuevamente están aquí. ¿Quién le ha dicho eso? No, pregunto, Señor. No, Están en los 4 vientos como los demás. está. De los antiguos de los profetas no está ¿No? En el depósito, digamos. ¿No? No, él sigue con la obra de Dios espiritualmente, sigue. Ellos son como ángeles. Bien, en este audio, la conversación que establece nuestro maestro con el hermano colombiano ante la pregunta que dice, el espíritu de los antiguos, el espíritu que estaba en David, en Sansón, ¿nuevamente están aquí? Pregunta. Y el maestro le dice, el espíritu de los antiguos, de los profetas, no está en el depósito. Entonces, le sigue diciendo que esos espíritus siguen haciendo la obra de Dios, que son como ángeles. Y pone un ejemplo de los apóstoles que tienen la función de controlar en la congregación en los días sábados. Y, por ejemplo, de los apóstoles hay varios que tienen de venir. Uno viene a controlar en la congregación, todos los sábados viene. Todos los sábados desciende. Entonces, uno de los apóstoles tiene ese ministerio de venir, controlar quién está escaseando de fe y quién está creciendo. Eso lleva arriba la lista. Entonces, nos viene a explicar el maestro en este audio que siguen haciendo la obra. En este caso, como hemos antecedido en el audio anterior, de que Jesús se reúne con Moisés y Elías, nos podemos dar cuenta de que en realidad los profetas, después de muerto, es decir, después de que dejan este mundo, siguen la obra. Pero, ¿de qué manera? Sigamos estudiando en el siguiente audio. Nueva lista. Que no se lleva lista. Olvídense. Esa lista. No hay rey. El día de juzgamiento va a salir esa lista. Bien, amados hermanos, como acabamos de escuchar el siguiente audio, una de las funciones es que los antiguos, el espíritu de los antiguos profetas, ya en este caso los apóstoles, tienen la función de controlar, ver en este caso a los fieles cómo están, en qué estado están. Por ejemplo, si están bajos de fe, están debilitados. Y todo eso, dice el maestro, saldrá en el día del juicio. Entonces, hasta aquí vamos contrastando los audios con la escritura y vamos viendo, amados hermanos, que hay una función, hay una obra que ejerce el espíritu de los siervos de Dios, en este caso tanto apóstoles, tanto profetas. Pero nosotros nos preguntaremos, ¿eso sucede con todos o solamente con los profetas? Bien, hermanos, vamos a establecer una diferencia de la obra que hacen los profetas después que dejan este cuerpo en vida, y vamos a diferenciar acerca también de los espíritus de las gentes que no son profetas, en este caso que no hacen el servicio de la obra de Dios. Y en este siguiente audio vamos a escuchar lo que el maestro explica, a dónde van los espíritus después que mueren. Eso muchos dicen, la escritura dice claramente, ¿quién dice cuando muere el hombre, su espíritu se va al cielo? Eso es lo que yo entiendo de que
Los espíritus es un pueblo, están en los 4 vientos. En los 4 cabos. En los 4 cabos. Entonces, por ejemplo, 4 vientos se llama, aquí hay un viento, como decir, un depósito, un pueblo. Acá otro pueblo, hay otro pueblo, hay otro pueblo. Esos 4 vientos. Hay un viento y están todos los espíritus. Es un pueblo de espíritus, todos los que mueren. Ahí se van. Ya. Pero en otro viento está plagas de todo. Y en otro viento está ¿qué se llama? Vientos, huracanes, hay varios vientos que se llama, que va a venir también el juicio. Todo eso está ahí, como en otro viento lo mismo, plagas están ahí depositados, están esperando como un soldado, ahora mismo están listos. Bien, entonces, escuchando en este audio, el maestro dice: ¿quién dice que cuando muere el hombre su espíritu se va al cielo? No, eso dice en Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, primero dice, por eso cuando pregunta a la gente, el espíritu de todos los que mueren, ¿dónde están? Y otro dice, al cielo se ha ido, dice. No, la escritura dice, ¿quién dice que cuando muere gente, su espíritu se va al cielo? Pregunta. Porque el animal y la gente es el mismo suceso. A ver, que no puede ir al cielo. Entonces, normalmente se entiende que el espíritu se va al cielo, pero como nosotros hemos escuchado ya, que se va a un lugar que se llama el depósito de los 4 vientos. Y el maestro explica que ahí hay un pueblo de puros espíritus en uno de esos depósitos que le llaman los 4 vientos. Entonces ahí van las personas que no son profetas, que no son siervos de Dios. Pero los que son siervos de Dios, es decir, mayormente los profetas y los apóstoles, ellos siguen la obra porque están dentro de un plan de Dios. No solamente se limitan a hacer la obra cuando estaban vivos, sino también prosiguen la obra aún después de dejar esta vida. En este caso, en la primera parte hemos visto de que los que fueron traspuestos al cielo fueron Moisés, Enoch, Elías. En este caso, ellos sí han ido al cielo, pero las gentes normales que no tienen esa obra como los profetas, ellos van a un lugar que se le llama los 4 vientos. Entonces, habiendo entendido la función y el lugar a donde van los espíritus, vemos la diferencia, que los espíritus de los profetas no van al depósito que normalmente van todos los espíritus de los que mueren, sino siguen haciendo la obra. Bien, para sustentar lo que está diciendo el maestro acerca de los 4 vientos, a donde van los espíritus de los que mueren, dice el libro de Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová, el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bien, en este caso, como podemos corroborar el audio y el texto, donde dice que hay 4 depósitos que están en los 4 cantones de la tierra, y en otro depósito están los espíritus de las personas que han fallecido, y estos están reposando hasta el día del juicio final. Como nosotros hemos escuchado, hermanos, que la función de los apóstoles, los siervos antiguos de Dios,
y los profetas tienen una misión después de que dejan el cuerpo. En este caso, los apóstoles tienen la facultad de estar viendo a todos los hermanos en qué estado van en este camino de fe, para que esto en el día final, en el día del juicio, salga todo una lista donde ellos han llevado el control. Como nosotros hemos visto en la primera parte, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Elías retornará para restaurar todas las cosas, se está refiriendo que Elías, el espíritu de Elías, seguirá trabajando hasta los tiempos finales. Y de esto atestigua el Maestro que los espíritus de los profetas siguen trabajando con él, es decir, con el profeta Ezequiel, que luego vamos también a dar a entender cómo se manifiesta la profecía de Ezequiel en estos tiempos, juntamente con Elías, con San Juan y demás apóstoles que andan con él en esta obra después de que ellos han dejado el cuerpo físico. Primeramente escuchemos este siguiente audio de la experiencia del Maestro y luego vamos a seguir desarrollando de qué manera trabaja con el espíritu de los profetas antiguos. Ahora, después, como, claro, doy que sé lo que ha pasado donde yo iba, conmigo andan 2, somos 3. Entonces, bueno, eso por eso yo agradezco a Dios que en el templo cuando recién de los sectarios iba, entonces a adoctrinar, entonces estaba hablando, entonces de repente una hermana ¡guay! Cayó al suelo, entonces tenía que orar para que se levante, entonces se levantó y testifica. Yo vi al hermano a su costado derecho a Jesús que estaba con su túnica y después San Juan estaba a su izquierda. Así, 3 personas, 2 personas y conmigo 3. Bien, amados hermanos, ahora vamos a ver cuál es el rol del profeta Ezequiel y cómo trabaja con el espíritu de Elías, con el Espíritu Santo, con San Juan, que él da testimonio en este último audio. ¿De qué manera? ¿Cómo procede el espíritu de Ezequiel en estos tiempos? ¿Cómo trabaja para la obra? ¿Y cómo trabaja conjuntamente con los demás espíritus de los profetas? Cuando usted ya no pueda estar físicamente al frente del movimiento, ¿qué va a ocurrir con la misión? Bueno, no va a ocurrir ninguna clase de digamos, que yo sigo adelante con todos.